Amigos, regresamos a Argumentos. También es momento de hacer algunas de las preguntas que ha hecho nuestra audiencia a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista en nuestra cuenta en la red social Instagram. Ahí tienen a pie de pantalla la cuenta y vamos a leer algunos de los comentarios. Por acá tenemos el de Miguel Batista y les recuerdo que coloquen el comentario en la foto. Muchos me llegan a la mensajería privada, pero es mejor colocarlos acá para ponerlos en pantalla. Las personas tienen la capacidad, les dice, para saber qué es lo que está pasando sin necesidad que alguien por televisión le diga. Tiene una realidad que vive a diario. Los políticos que pidieron ir a votar, ¿qué ofrecieron para que la gente asumiera esa conducta de ir a votar? Y también tenemos otro comentario, rescate del voto joven, dice, pienso que es diferente, esta vez hay más presión sobre Maduro, refiriéndose hacia el tema internacional. Pienso que esta vez es diferente. ¿Qué implicaciones? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es esa diferencia? Y también cuáles son los aliados con los que cuenta Venezuela. ¿Cuál es la implicación de este contingente que envía Estados Unidos al Caribe? Es una movilización para, como hablábamos al principio, presionar al gobierno de Maduro. Hay una amenaza real. También el costo que tiene para Estados Unidos hacer una movilización de este tipo. Sí, bueno, las amenazas reales por lo general suelen tener estas características: envío de barcos, envío de tropas o de alguna manera son provocaciones mediáticas para tratar de incursionar en aguas nacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca debemos subestimar cualquier declaración de esta naturaleza teniendo en consideración lo que ya ha hecho Estados Unidos en otros países. Claro. También Venezuela tiene el deber y la necesidad por supervivencia de Estado y preservación del interés nacional en defenderse, apelando también a la defensa de la soberanía, a la Carta de las Naciones Unidas y por supuesto las leyes que evitan esto dentro del derecho internacional. Ahora yo creo, Rosa, volviendo al tema de los jóvenes, la política de ahora en adelante tiene que estar enfocada en la juventud. Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque hay mucha desinformación por parte de una generación joven que no conoce a los políticos, que no se sienten conectados ni representados con los políticos ni de un sector del chavismo ni de la oposición. Y yo creo que el voto joven o la fuerza joven es aquella que tiene la capacidad de construir cambios positivos para una nación a mediano y a largo plazo. Entonces estos partidos que están ahora en el sistema político tienen un gran trabajo de reconstrucción de confianza, pero también de puertas abiertas para que jóvenes profesionales de diversas áreas participen, que la política sea algo mucho más atractivo que una confrontación permanente entre redes sociales de diferentes dirigentes políticos. Y una Además, Rosa, confrontación de vieja data con actores de es así. siempre, digamos. Es así, ¿no? Y además para rescatar algo importante de ese primer comentario que comenta, no necesitamos a alguien que por televisión nos diga qué está pasando, sino lo vivimos en nuestra realidad. Eso es algo que es el sesgo de confirmación. Muchas veces el venezolano piensa que la única realidad es su realidad inmediata. Y hay que entender que en la política hay muchos factores que inciden. Una ciudadanía poderosa, con fuerza y robusta, es una ciudadanía bien informada. Y pensar que lo que me rodea inmediatamente es estar bien informado es un grave error que se comete en todas las sociedades del mundo, pero en un país con Venezuela, con políticas tan cambiantes, con una situación tan bizarra comparada a otros países del mundo, es más importante que nunca, no solo, Rosa, por ejemplo, tu labor como periodista, sino la labor de nosotros como analistas políticos de hacer un análisis de todo lo que está pasando en el país, en el mundo, y tratar de informarlo de una forma digerible para que el venezolano lo entienda. Y claro, si nosotros tomamos todo lo que está pasando en el mundo, por darte un ejemplo, la política arancelaria de Trump, la incidencia en la economía de que Chevron se le renueve su licencia petrolera, esas son cosas que se traducen en los números de la inflación, en la capacidad adquisitiva del venezolano, en la circulación de divisas y claro, el que únicamente se queda con lo que está sucediendo en su entorno y no acude a las noticias para informarse, pues únicamente se va a quedar con lo que tiene cerca. En cambio, una ciudadanía que entiende qué pasa, por qué pasa y cómo son los procesos que generan que eso pase, es la ciudadanía que a la hora de, por lo menos en nuestro caso, en 4 años, regresar a unas urnas, es la ciudadanía que toma decisiones informadas que benefician directamente sus posiciones, que hacen defender sus derechos y que trabajan en pro de construir esa Venezuela que todos los venezolanos queremos. Sí, ahí hay un punto que quisiera rescatar, Rosa, y es que esta nueva creación de grupos de opositores, estas iniciativas, movimientos que están naciendo ahora, porque la política nunca va a ser estática.
A veces yo creo que el desplazamiento de élites políticas es algo cíclico, normal, que ocurre en todo el mundo. Ya hay políticos que están más para el retiro, hay nuevas generaciones, hay propuestas frescas, pero yo considero que la política de aquí a 4 años o al futuro, el opositor tiene que concebir normal por lo menos 3 aspectos de la política. El primero, evitar desde alguna u otra manera algún proceso de intervención militar hacia Venezuela. Debe haber un pacto entre políticos para eso. Lo segundo, evitar de alguna manera la confrontación hostil entre los venezolanos. Y lo tercero, las sanciones o medidas coercitivas unilaterales que nunca se pueden dejar a un lado en una conversación porque son medidas de agresión, de castigo sobre una población que en el fondo no van a construir un cambio de régimen político, sino todo lo contrario y se ha visto. Pero lo otro es que tienen que existir esos acuerdos de cara al futuro para poder darle un futuro de más certeza o prominencia a la gente. Rescatando lo que decía Pablo, este tipo de acciones o de políticas no logran el objetivo, lo hemos visto en la historia y por eso también es importante, como decía Andrés Ignacio, unos ciudadanos informados que puedan escuchar además y contrastar información de diferentes fuentes, diferentes voces, no siempre quedarnos con aquel que piensa parecido o igual a mí, que es mucho más fácil, sino también escuchar qué están diciendo desde el otro lado para poder hacer una visión crítica de lo que ocurre, ¿no? Correcto, y enfrentar el fanatismo, Rosa. Sí. Enfrentar ese culto a la personalidad, ese caudillismo, esa visión de gendarme necesario. Los políticos son... Está hoy en el mundo. Está en el mundo, lo vemos con Milei, con Santiago Abascal, con Donald Trump, con algunos líderes de derecha y de izquierda, pero tenemos que entender que el político es un funcionario público que se le debe al bien común de la gente y no es un Dios que dura para toda la vida al final. Entonces yo creo que hay que regresar a la ciudadanía, a la sensatez, a la formación política y como digo al principio y lo voy a siempre a decir, poner por encima de cualquier diferencia ideológica y política, incluso desde el resentimiento, dejarlo a un lado y poner la necesidad del pueblo venezolano que está al día de hoy, que está cansado de esa confrontación entre líderes de izquierda y de derecha. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por aportar al análisis y al debate que ustedes también promueven desde el LOC, por cierto. Correcto. Vamos siempre a compartir también las cuentas en redes sociales de nuestros invitados para que ustedes también por esa vía puedan estar siguiéndolos y también pues entrar más en detalle sobre preguntas o inquietudes. Nosotros nos despedimos, recuerden que pueden sintonizar este programa nuevamente a las 11 de la noche a través de la señal de Globovisión o encontrar todos los episodios de Argumentos en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos, por Gracias a ti, Rosa. acompañarnos esta tarde.